Cuando con la clase, me había quedado con la diapositiva que sirve para poder entender el concepto general de lo que vimos recién en la diapositiva anterior, que es esto que está acá, ¿no? Varios procesos se están ejecutando en forma simultánea y lo podemos ver mediante el administrador de tareas. Podemos tener otra imagen, si correspondiera, obviamente, y tener apreciado en el tiempo de qué manera en este momento de tiempo que se ha obtenido la imagen, podemos ver cómo se están trabajando en forma concurrente, simulando este paralelismo donde aplicamos lo que es la multiprogramación. Todo software ejecutable, eh, y si el sistema operativo nos permite organizar en proceso, es posible que podamos tener la posibilidad de tener varios procesos interactuando en simultáneo, donde tenemos el aspecto de multiprogramación, donde tenemos esta situación particular. Bien, entonces, en este concepto que les estoy comentando, un segundito que voy a irme al ejemplo que tengo acá, a ver si puedo cambiarlo. Un segundo que estoy tratando de cambiar. No, a ver, estoy con un solo equipo nada más. Bueno, casi me quedo sin internet y cortar, perdón porque pequeña interrupción. No, voy a seguir así. Bueno, un proceso es un programa en ejecución, incluyendo el valor del program counter, los registros y las variables. Cuando hacemos doble clic en un programa del disco, me está preguntando Nicolás si estoy grabando. Ya te digo, dame un segundo que te confirmo. Sí, sí, estoy grabando, así que quédate tranquilo que estoy, bueno, como tengo que cambiar de pantallas, no tengo dos pantallas en simultáneo, me voy salteando de uno a otro. Entonces, eh, este doble clic que le hacemos al programa que está en el disco duro y que se torna en ejecución en un momento determinado, hace que se transforme de un programa ejecutable en un proceso. Este proceso tiene una característica de que está compuesto de varios, digamos, componentes, como si estuviéramos hablando de una estructura, que básicamente es eso, que tiene lo que recién comentaba, el program counter, los registros y las variables. Conceptualmente, cada proceso tiene un hilo de ejecución que es visto y se puede ejecutar en distintos CPU. El recurso procesador es alternado entre los diferentes procesos que existen en un sistema, dando la impresión de estar ejecutando en paralelo o en multiprogramación. La idea que vamos a ver, vamos a repasar el concepto, es que cada proceso, como vimos en la imagen, en la primera imagen donde teníamos el administrador de tareas, se puede identificar un proceso por su ID. Ese ID corresponderá, digamos, a un número que le asigne el sistema operativo, eh, que no siempre es un número que es correlativo de los hijos que se van creando a través de ese proceso padre, pero digamos, sí, ese ID
sirve para poder identificar o para poder saber quiénes son los hijos de un determinado hilo, o los subhijos, como así también desde un hilo saber si tiene algún padre. Repasando el concepto general, que es la parte, digamos, esencial de esta unidad, donde vemos que en el proceso de hacer doble clic en un programa que está en un disco, en un almacenamiento magnético, pasa a un estado que es el primer paso, que es el estado a listo, que en el estado listo tendrá una cola que se administrará mediante algún software que me permite hacer las funciones de scheduler y que cuando el CPU, que es el que hace la ejecución, pide un determinado dato, de esta opción de listo pasará a ejecutarse. Y obviamente mientras está en ejecución, puede suceder varias cosas, que eh, haya una interrupción y cuando hay una interrupción pueda bajar a estar bloqueado y si, digamos, en algún momento completa el bloqueado, podrá volver a la cola de listo para continuar con la ejecución. O puede suceder que si está en ejecución, complete su proceso y finalice. O también puede suceder que mientras se está ejecutando, eh, el quantum que tiene asignado ese proceso se haya finalizado, no terminó de ejecutarse y por lo tanto debe ir de nuevo a la cola de listo. Esta interacción digamos, si bien la acabo de describir, se lleva obviamente se lleva a cabo mediante grandes velocidades y si le sacamos una fotografía, podemos observar una fotografía parecida a esta que estamos viendo en este momento acá, o una fotografía que nos puede implicar una situación como esta que estamos observando. Entonces, esta es la idea de lo que es el proceso de transición de los procesos puntualmente cuando se están ejecutando, donde obviamente cada proceso irá a su cola y el scheduler correspondiente, según las peticiones del procesador, podrá tomar de esa cola correspondiente y donde después obviamente entrará en acción muchos otros conceptos que tienen que ver cómo se toman de la caché información, la coherencia que tendrá que tener cuando se actualiza un dato para que se mantenga la consistencia entre la caché, digamos, la información que se puede encontrar en la memoria, etcétera. Y más o menos mirando y viendo y trasladándolo a una cuestión más práctica, podemos ver que cuando estamos ejecutando, estamos trabajando con el CPU. Cuando decimos que tenemos, va a una cola de listo, probablemente esté usándose la memoria RAM y cuando esté bloqueado, probablemente esté en una memoria virtual, en disco puntualmente. Y obviamente que eh, usando la estrategia de esto que recién comentaba, que ustedes bien lo conocen, que es el tema del uso de las cachés para poder alimentar rápidamente al CPU, también tiene su pequeño algoritmo de reemplazo, porque tener una información que es la que probablemente sea la próxima que vaya a necesitar el CPU, entonces ya se adelanta y lo tiene esa información, y si esa información involucra que tenga que desplazar lo que esté en ese momento en caché, eso involucra un algoritmo de reemplazo que es más o menos muy parecido al concepto de cuando se terminó ese quantum de CPU ejecutándose y tiene que pasar a la cola de listo, y si en la cola de listo, que es memoria RAM, no hay espacio suficiente, tendrá que desplazar, de acuerdo a una estrategia determinada, ese proceso. Entonces,
visto en una ejecución más completa, es lo que estamos viendo acá, donde refleja que un proceso nuevo puede caer a la cola de listo, que es la cola ready, que desde la cola ready puede pasar a ejecución, y en ejecución pueden darse tres características: o que finalice, o que mediante una interrupción pueda bajar esperando una entrada-salida y vaya a bloqueado o waiting en este caso, o que el quantum haya finalizado y por lo tanto se interrumpe la ejecución y tengan que volver a la cola de listo, ¿no? Acá ya está un poco más detallado el mismo ejemplo de recién, donde tenía nada más que las tres burbujas puestas y donde se aplica, digamos, en este ejemplo, una interacción más comprensible. Eh, Esta es la aplicación de cuándo puede ser bloqueado. Solamente comentar que, como recién hacía referencia, que cuando estamos en modo de bloqueo, es muy probable que estemos pensando en, digamos, como medio de almacenamiento, digamos, el disco duro, puede ser memoria virtual inclusive. Entonces, viendo el ciclo de vida de esta transición, es lo que vemos en esta diapositiva, y donde si les tocase a ustedes explicarlo en un parcial, en un final, o tuvieran que explicarlo en una clase magistral, etcétera, sugiero tomar esta diapositiva para poder explicar, digamos, todo el ciclo de vida del proceso en sus estados que pueden estar. Pero acá lo que estoy haciendo referencia es justamente todo lo que estamos viviendo dentro del contexto de saltar de un lado a otro, digamos, ya sea porque se termina el quantum, porque tiene que ir al CPU, etc. Lo que vamos a empezar a ver eh, en un par de diapositivas adelante, cuál es exactamente la información que es la que estamos pasando de un estado a otro, y juntamente con todos los valores que tiene que conservar para poder continuar la ejecución inmediatamente es dejada. Entonces, antes de pasar a eso, vemos una idea de lo que es la planificación de este proceso, donde decimos que el planificador es quien decide qué proceso ejecuta y lo realiza mediante un algoritmo justamente de planificación, donde tiene una característica este planificador, y lo que debe cumplir es que debe tener una equidad, es decir, garantizar que cada proceso obtiene su proposición justa de CPU. Esto generalmente se suele hacer mediante un nivel de prioridades, se hace mediante el cumplimiento de un quantum que sirva para que todos puedan tener un mismo tiempo y ninguno monopolice el uso del CPU. Tiene que tener una eficiencia, tratar de que toda la información, básicamente cuando hablo de información estoy hablando de procesos, es decir, una estructura de información que permita que el CPU esté el 100% ocupado en todo momento, y no y evitar, digamos, esas brechas de espacio vacío que vimos al comienzo en el repaso, digamos, cuando les mostré, digamos, el contexto de lo que habíamos visto hasta este momento. Tiene que tener un tiempo de respuesta, minimizar el tiempo de respuesta para usuarios interactivos, de modo tal que también pueda ser atendible a estos requisitos, y maximizar el número de tareas procesadas por hora. Esto es en general lo que la planificación o el planificador, el scheduler, debe tener en cuenta. Entonces, cuando hablamos de ciertas prioridades dentro de lo que es la planificación, decimos que a cada proceso se le asigna una prioridad que le permite la ejecución al trabajo que tenga mayor prioridad. De hecho, ustedes pueden corroborar si están usando el sistema operativo Windows, cualquiera sea su versión, y acá me surge la idea de preguntarles, ¿qué procesos
ustedes pueden ejecutar, que sea en forma inmediata y que esta inmediatez les haga ver a la luz del conocimiento que tienen hoy en día, que tienen a partir de ahora, como el que tiene mayor prioridad. ¿Cuál me pueden decir de la experiencia que tenga personalmente, aquella que se ejecuta digamos, en forma inmediata, ¿no? Y con mayor prioridad? ¿Le surge algún ejemplo? Em, la pregunta, Tomás, es la siguiente. ¿Qué experiencia tienen ustedes para determinar lo que dice la diapositiva? Que hay procesos que tienen ciertas prioridades. Entonces yo pregunto, en base a, a la experiencia de ustedes y ejecutando Windows, que uso como ejemplo, ¿qué procesos para ustedes tiene mayor prioridad o prioridad sobre los que están ejecutando y que ustedes hayan podido corroborar? ¿Y cuál sería? Digamos, es coherente lo que mencionan. Los que están en primer plano, los procesos relacionados al sistema operativo, sí. Sí, puede ser los demos que la compu se tilda y el mouse se sigue moviendo. Sí. Y uno que ustedes mandan a ejecutar un proceso y ese proceso rompe todo lo que está haciendo y les da importancia a la petición de ustedes. A ver si les sirve como guía esto que les acabo de contar. Pensando en Windows 10, en Windows 7, en Windows... Exactamente. Cande, pegaste en el palo. No, bueno, mejor dicho, un golazo, lo mismo que Diego. Y Tomás, lo has descrito la invocación. Justamente, el que tiene prioridad sobre todo, no importa lo que estés ejecutando, cuando presiona control al supr o control al del, se ejecuta el administrador de tareas. Eso tiene prioridad sobre todo. Es más, en muchas ocasiones cuando está ejecutándose, digamos, varios procesos, un programa, lo que sea, y uno presiona control al del o control al sub y no responde, es porque el sistema directamente está colgado o porque, digamos, el nivel de prioridad máximo que tiene para sobrepasar y con la invocación de control del del se pone en evidencia y no funciona, es porque hay algo más grave que está sucediendo. Así que muy bien deducido, digamos, y gracias por la participación, digamos, de comentarios. Entonces, acá muestro que tenemos prioridades que pueden ser externas e internas, y también pueden clasificarse en estáticas y dinámicas. Las externas son las definidas por el usuario y las internas es definida por el sistema. ¿Cuál es una de ellas? Bueno, lo acaban de mencionar ustedes. Pueden ser estáticas o dinámicas. Las estáticas, cuando los procesos mantienen su prioridad constante durante su existencia en el sistema, y la dinámica es cuando las prioridades sufren cambios, ¿no? Bien especificado y muy bien definido por el aporte que ustedes hicieron. Siguiendo el tema de la planificación, los procesos son atendidos en el orden en que entraron a la lista ready, ¿no? Estamos hablando a medida que van llegando, pero siempre y cuando no tengamos una atención de una prioridad, porque, digamos, el control al supro o control al del está siempre latente y están todos en una cola de listo, pero cuando lo invocamos, es el primero que salta a ser atendido y eso es claro, digamos, que rompe el orden
lo cual hay un orden de ejecución, digamos, importante que se quiebra con la invocación de parte del usuario, de la invocación de parte del usuario que llama al sistema operativo. El proceso tiene asignado el CPU hasta que termina la ejecución y generalmente se utiliza combinando con otros esquemas ¿no? en esta cola de FIFO, ¿no? First input, first output. Primero que entra es el primero que sale. Tenemos lo de la lista o de tipo round robin, donde cada proceso tiene asignado un intervalo de ejecución llamado quantum, cuya longitud, obviamente, es interesante. Si el quantum es corto, se alternan demasiados procesos y se reduce la eficiencia del CPU. Si es largo, puede causar respuesta lenta a las solicitudes interactivas breves, por ejemplo, usar el enter, no el usuario. Un quantum cercano a los 100 milisegundos con frecuencia es un compromiso razonable. Y aquí se supone que todos los procesos obviamente tienen la misma importancia. Entonces, acá me surge la idea de una pregunta y de poder interactuar con ustedes, porque es, es bien claro que la definición de lo que involucra el tema de quantum, este, digamos, en una lista round robin, donde el proceso activo, en el caso A, está en la cabeza, perdón, el proceso B está en la cabeza, el siguiente proceso es el D, y que cuando llega a la otra instancia, el proceso D está primero y el proceso B se le venció el quantum y fue el final. Y pregunto, en base a la experiencia de ustedes y a las otras materias que han cursado donde se ve este tema también, tal vez con más profundidad, menos profundidad, pero digamos, tienen un conocimiento, ¿por qué, pregunto, si el quantum es corto, se alteran demasiados procesos y por qué puntualmente se reduce la eficiencia del CPU? ¿No? Tenemos un proceso que está en una cola round robin y le ponemos un quantum pequeño, pero resulta que en la definición dice reduce la eficiencia del CPU. Entonces yo pregunto por qué. A ver si se animan a responder. Animar seguro que se van a animar, que y seguramente las respuestas, como en todos los casos, siempre son muy aproximadas y se van afilando hasta llegar a la perfección, digamos. Entonces estoy leyendo lo que están escribiendo. Bueno, Cande dice que capaz porque tiene que buscar muchas veces los recursos que necesita cada proceso, aunque no llegue a terminar, va bastante bien. Imagino que cuando ejecutas un programa tenés que cargar las variables que uso. Más acertado todavía, es, digamos, la combinación de las dos cosas más un poquito más. ¿Por qué? A ver, veo lo que va a poner ese, de nuevo. Bastante sentido común, puedo apreciar, digamos, en las respuestas que están dando. Y es gratificante saber que están bastante orientados y siguen la clase, digamos, atentamente también. O sea, valoro mucho esa colaboración, interacción que estamos teniendo. Aumenta el overhead del sistema operativo, eso es fundamental, Diego, digamos, es así. El tema es ver por qué puntualmente, porque si tuvieras la llave, digamos, o fueras el desarrollador o el jefe del proyecto, dirían, bueno, tenemos que disminuir ese overhead, ¿cómo lo hacemos? Entonces empezamos a ver, decir, che, está bien, el promedio del quantum es fundamental. Él se vuelve a responder y dice, y si vas cargando muchos procesos sucesivos, gastas mucho tiempo en esa carga, si no no fraccionaste tanto, el proceso habría que cargar esos datos menos veces. En síntesis, lo que han dicho es la combinación de la respuesta. Es casi
la definición de la respuesta en forma correcta. ¿Por qué? Porque acá viene el punto de partida fundamental, porque estamos ejecutando un hilo, estamos ejecutando procesos dentro del CPU. Lo que ejecutamos dentro del CPU es una estructura de datos, que esa estructura de datos que está en el CPU corriendo, si no se terminó, es decir, que no finalizó y deba pasar a la cola de listo, ¿qué es lo que se hace? El algoritmo toma, copia cada uno de esos datos y se los entrega el scheduler. El scheduler, porque se le terminó el quantum. Entonces el scheduler tiene que agarrar y mirar qué espacio de memoria RAM tiene disponible y si encuentra disponible, lo pone ahí. Ahora, si no encuentra disponible, tiene que descartar uno de esos procesos que están en memoria RAM y lo pone ahí. Y si hay algún proceso que estaba en memoria que necesite ser salvado porque es algo que lo está usando el CPU y lo va a usar dentro de 2 segundos, entonces no lo puedo descartar. ¿Qué tengo que hacer? Bajarlo al disco, o sea, como si tuviera, por eso la extensión de la memoria RAM, la memoria virtual, lo bajo a disco. Entonces, todo ese proceso donde en la pirámide de la estructura de la memoria, que en la parte de arriba tenemos las variables del CPU, el cual están corriendo prácticamente a la misma velocidad, y después tengo que degradar una gran cantidad de tiempo para bajar a las caché, y cada caché me va degradando en tiempo y voy bajando en memoria y después a disco. Esa penalidad hace que, digamos, por un lado esté corriendo el algoritmo de reemplazo a la memoria, y por otro lado el algoritmo que le está alimentando desde la caché al CPU tenga que tomarse el tiempo para, por si no está la información en esa memoria caché, lo cual se produce un fallo de caché y hay que salir a buscar a la caché siguiente y si no a la memoria RAM, lo cual genera, digamos, una demora en un ciclo, ocupando varios ciclos. Eh, Claro, al final no sería exactamente un problema si se ejecutase un proceso a la vez, pero no habría paralelismo, no habría concurrencia y pasaríamos a tener el monoprocesador, donde nosotros en la interacción suponemos que, que tenemos siempre el sistema operativo, recuerden, solamente lo pongo el ejemplo para responder esto de que comentás ese. Suponete que el sistema operativo ocupa en espacio en disco completo eh, 30 gigas, supongamos. Tenemos una memoria RAM de 8 gigas, siempre es menor a 30 gigas. Entonces, tiene que haber una interacción entre el sistema operativo para poder ocupar los comandos internos, externos, lo que uno está llamando, y encima cargar el programa y ejecutarlo, lo cual generaría las primeras, caeríamos a los problemas de la primera parte de la teoría de lo que es sistema operativo, donde teníamos procesos dándose línea por línea, y cuando teníamos un llamado, una interrupción, porque tenés que imprimir, tenés que acceder al disco, etcétera, el proceso no puede seguir ejecutando. Entonces, y suponete que ahora lo trasladamos a un mundo, digamos, de una solución errónea, ¿no? Supongamos, lo trasladamos al mundo de la venta de pasajes. Entonces yo pondría, quiero irme a Bariloche, porque quiero conocer a los alumnos personalmente, tomo el vuelo, veo un vuelo para determinada fecha. Entonces, eso se dispara contra digamos, despegar.com, escribo eso y Despegar, ¿qué hace? Envía la petición a Aerolíneas Argentinas. Mientras se ejecuta esa petición, ninguno puede comprar pasaje de ninguna parte del mundo, porque le estoy ocupando el servidor, me devuelve el resultado y después se va a una low cost y generando el mismo problema. Digamos, obviamente que lo que estoy contando sería una ironía,
que es irrealizable, digamos. Así que, pero bien lo que han comentado, porque es básicamente es la combinación de distintas soluciones, el tema de plantear esta cuestión del quantum, que no sea suficientemente corto, porque hace toda esta cuestión de traspaso de un lado a otro muy ineficiente, por eso reduce el tiempo del CPU, porque recuerden, es como que contratamos a un CPU que sea suficientemente estratégico para que esté andando siempre y de pronto nos encontramos con esta realidad de que lo tenemos ocioso. Y hacer un quantum demasiado largo, caeríamos en esto que vos planteás, ese, que justamente terminaría digamos, trabajaríamos con multiprogramación, estaría todo bien, pero el problema es que monopolizaría el CPU cada proceso, entonces si demora, digamos, la demora sería muy extensiva. Ahora, te viene un proceso que, digamos, es cortito, tiene que darle enter o bajar una línea de editor de texto Word y tenés que esperar el tiempo largo ese que vos le asignaste, lo cual degradaría la performance, digamos, ¿no? En un ejemplo, digamos así, muy traído de los pelos, pero que sirve para poder entender por qué es buscar el quantum razonable. Bien, muy bien respondido. Bien, los tipos con prioridad. A los procesos se les puede asignar una prioridad. En los primeros planificadores con prioridad, digamos, tenían una modalidad de trabajo que es la que, digamos, me adelanté en explicar, pero surge este adelanto en base a la consulta que se plantea inteligencia. Entrar, no. Bien. Entonces acá estamos viendo de qué manera trabajamos con las distintas prioridades, donde en primer caso podemos tener una cola round robin que tiene una determinada cantidad de procesos, eh, donde vencido el quantum, si todavía no ha finalizado, baja la cola siguiente, donde trabajará con otro tipo de estrategias, no con por ejemplo, la primera round robin y la segunda por el trabajo más corto, que es clasificado, y bueno, y a medida que va bajando de cola, porque digamos, no termina de completar la tarea, el tiempo va a ser más largo y la cola con la que trabaja va a ser otra modalidad distinta a la modalidad de round robin. Entonces, estas son características que se pueden utilizar pensando en que estamos trabajando con colas, digamos, de acceso múltiple, que son por nivel y que obviamente obedecen, depende de la estrategia que se use, como el caso que estamos viendo en esta diapositiva. Acá caemos puntualmente a lo que recién hacía referencia y que la diapositiva, digamos, me lo permitía comentar, que la alternancia entre procesos implica el envío del proceso activo al disco y la lectura en el disco de un nuevo proceso, lo que enlentece el trabajo, por lo que es mejor usar de una vez por procesos un quantum grande con limitaciones del CPU para darle pequeños quantum con frecuencia para reducir el intercambio. ¿Y qué es lo que hace cuando empezamos a bajar algo a disco, por ejemplo? Es establecer una solución con clases de prioridad donde los procesos de mayor prioridad se ejecutan en un quantum y a medida que van bajando, justamente procesa con un quantum más grande hasta que pueda finalizar, digamos, es una de las estrategias que se puede utilizar dentro de lo que es la planificación. De tipo de colas múltiples,
Si un proceso entra en la red de colas, al final de la primera cola se desplaza por FIFO. Si a un proceso se le finaliza el quantum, se coloca al final de la cola siguiente. El quantum asignado a un proceso de una cola de nivel inferior alcanza su valor mayor, y un proceso en cierta cola no puede ejecutarse al menos que estén vacías las colas de los niveles más altos. Es decir, que si se terminó en la cola, bajó hasta la 3, terminó, no puede subir hasta la cola 2 hasta que no se hayan terminado de vaciar el proceso con prioridad, sino que tiene que caer a la misma cola para que puedan trabajar. Es decir, que la estructura, digamos, la opción de esta planificación de los procesos tiene muchas formas de trabajar, lo cual el scheduler tiene que, una vez que se ha decidido de qué manera llevar a cabo, puede optar en alguna de estas soluciones que se ofrecen, digamos, para mejora de la performance del sistema operativo en sí. Acá vemos una forma de trabajo que es elegir el primero el trabajo más corto. Eh, este algoritmo sirve para tarea en lotes en los cuales los tiempos de ejecución se conocen de antemano. Es un algoritmo de planificación no apropiativa que, al conocer a priori los tiempos de ejecución de los procesos, los ordena de acuerdo a su duración. Se basa en los ciclos de vida de los procesos, los cuales transcurren en ciclos de CPU y ciclos de entrada y de salida. Ya vamos a ver un ejemplo. En el proceso de CPU es desalojado si llega a la cola un proceso con duración más corta. El riesgo del bloqueo de los procesos de larga duración está presente, y en estos casos, en caso de empate, se aplica FIFO. Traducido, lo que he mencionado dice lo siguiente: si vamos a una cola en un supermercado con nuestro carrito, llevamos el pedido del mes, los que van a pasar adelante en esa única cola son aquellos que van a tener prioridades. Entonces la caja, por eso después se pone la caja corta de 10 productos, 20 productos, etc. Pero la idea es que si tenemos una misma fila, entonces, ¿cuál es, ¿cuál es el criterio? Es que dejemos pasar primero al que tiene menos cantidad, un changuito chiquito, ¿no? Entonces esos son los que van a tener, y el problema que puede ocasionar es que se genere ese bloqueo, que lleva el pedido grande, tengan que esperar que pasen los pedidos chiquitos, ¿no? Y cuando hay un nivel de prioridades, se desempata por el primero que llegó. O sea, si hay otro que viene con un carrito grande, entonces tiene que, digamos, hacer la misma cola que estoy haciendo, porque la única prioridad son los que tienen trabajo más cortos. Y acá hay un ejemplo puntual que sirve para entender por qué de antemano, si se conoce el tiempo de duración, es posible tener más rapidez en la atención. Y veamos el proceso A. El proceso A, en esta cola que tenemos, donde A tiene 8 unidades de tiempo, B tiene 4 unidades de tiempo, C y D también 4 unidades de tiempo. Si realizamos la suma, veamos arriba que dice que, ejecutando en ese orden 8 minutos, B12, bueno, tal como lo describí, suma 8 más 12 más 16 más 20, dividido 4 para sacar el promedio, y me da 14. Ahora, veamos lo siguiente. Si tomamos lo más corto primero, es decir, agrupamos los más cortos, B, C y D primero, y el A al último, veamos que 4 más, bueno, va haciendo la suma. 4 más 4, o sea, 4. Tenemos unido 4 el primero. Le sumamos el segundo, que es 8. Le sumamos el tercero, que es 12. Y le sumamos el cuarto, que es 20. Si sacamos el promedio, lo dividimos por 4, me da de promedio 11 minutos con respecto a 14. Es decir, fue mucho más rápido, más eficiente atender en el orden donde los pongo, no a medida que arriban, sino que los pongo. Por eso habla de los procesos por lote, que son más eficientes cuando los tengo, conozco el tiempo de ejecución. ¿Dónde se aplica
este tipo de situaciones de trabajos por lotes, hoy en los bancos, en Argentina, cuando se hace el pago de los plazos fijos, mensualmente, son procesos que corren a partir del día, digamos, el fin de semana. En la mayoría de los casos, cuando se cobra el día lunes, lo podrán correr el miércoles, perdón, el día sábado, el día domingo. Por eso es que pueden encontrarse con sorpresa en la cuenta, en la caja, en el plazo fijo, digamos, acreditado, pero que no está, porque empieza a estar a partir del lunes, en el caso de que venza el lunes, y se da esta situación, digamos, digamos, que todavía sigue estando vigente esta tarea de procesos por lotes. Bien, ¿se entiende hasta acá cómo vamos con la parte conceptual? Leo lo que me van poniendo para poder continuar. Profe, yo no terminé de entender esta última diapositiva. ¿Por qué al verlo al revés cambia la El cantidad tiempo, de el tiempo promedio. promedio? Sí, Mira, fíjate cómo lo vamos. Mira el primero. ¿Se alcanza a ver el mouse? sí, sí, sí se ve. Mira, el primero mide 8. Entonces decimos 8 más 4 es 12. Más 4 es 16, que es la unidad de tiempo que te llevaría. Más 4 es 20. Entonces, por eso tenemos el primer proceso a los 8 minutos termina, el segundo a los 12 minutos termina, el tercero a los 16 minutos termina y el cuarto a los 20 minutos termina. Cuando haces la sumatoria de este valor y lo dividís por 4 para sacar el promedio, te da el valor de 14 minutos. ¿Eso se entiende? Sí, 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 Bien, sí. ahora mira cómo lo ordenamos al revés, digamos. Tenemos el primer proceso, tarda 4 minutos. El segundo, cuando termina, va a terminar a los 8 minutos. El tercero, como tiene 4 minutos más, va a terminar a los 12 minutos. Y el cuarto, cuando finaliza, va a tener 20 minutos. Ahora, hace la sumatoria de esto, lo divides por 4, probalo en calculadora y te va a dar 11 de promedio. Por eso es que lo corroborás, digamos que los procesos son mucho más eficientes cuando sabes el tiempo de ejecución y agrupás en la cola para que sean atendidos los que son más rápidos. Obviamente que jugarán Claro. otros ingredientes de que no haya dependencia de datos, etcétera, etcétera, pero digamos, en línea general es lo que muestra la diapositiva. Sí, esto yo lo que te iba a preguntar específicamente es, ¿se considera, por lo menos en este ejemplo, que tenemos un monoprocesador, entonces ejecuta primero este, después este y así sucesivamente? Y Este, mira, en verdad, si no tuviera el conocimiento que tengo hoy en día, te diría, sí, monoprocesador. Pero teniendo el conocimiento que tengo hoy en día, no sé, te digo, ¿por qué? Porque los bancos en la actualidad usan procesos por lote. Entonces, si claro, usan procesos por lote, y esto, por qué lo sé? Porque, digamos, tuve que hacer em, una pericia contra un banco donde demostré que no tenía seguridad informática y, y por lo tanto lo tuve que argumentar científicamente y hubo una serie de intercambios, digamos, que yo le llamo picudear. No sé si saben el término ustedes, qué es lo que significa picudear. ¿Saben lo que es? no, no lo conozco. Bueno, un término que se usa por esta zona del país es cuando alguien dice algo y el otro le retruca, ¿no? Eh, entonces se empiezan a retrucar, ese término se utiliza picudear. La gente de campo, cuando el abuelo retaba al nieto y el nieto le decía, le contestaba, eso era picudear. Entonces, seguro ligaba un chirlo,
para que no hablara. Entonces, ese concepto que yo le llamo picudear es cuando uno escribe algo y la otra parte digamos, no te dice, tienes razón o te equivocaste en tal cosa, sino que te dice que está todo mal por tal cosa. Sí, Te te puede argumentar, contraargumenta. te contraargumenta, digamos, a veces con razón y a veces es descabellado. Bueno, en una de esas picudeos se le deslizó el hecho de lo que estaba probando, que justamente el banco trabaja con procesos en lotes. Listos, se terminó, digamos, te declaraste autoculpable, digamos, pues necesitaba esa prueba que me la informó el mismo banco. Es una situación para contar fuera de esta grabación, digamos, pero por eso es que sé que utilizan procesos en lote. Entonces, Claro, digamos, no puedo seguir hablando más del tema. está bien, está bien. No, pero se entiende a lo que va. Bueno, perfecto. Bueno, entonces ahora nos toca transitar otra diapositiva donde vamos a empezar a ver la aplicación de la memoria virtual y principal. Y bueno, a raíz de esto, para arrancar y viendo que ya estamos pasando una horita y algo, para que no se haga pesado, nos tomamos un recreíto de unos 10 minutitos para preparar el mate, lo que sea, y acá paro la grabación.